Para hablar de ríos atmosféricos, la persona que está con nosotros ahora, la doctora Lucía Scaff, ingeniera civil en recursos hídricos y medio ambiente, académica de la Universidad de Concepción, nos contó en la antesala, el miércoles de la semana pasada, de qué trataban estos ríos atmosféricos. Aprovechar de agradecerle estar nuevamente acá. Hablando de esto, ¿con cuánto nos encontramos en definitiva? Fueron dos que se logró visibilizar y detectar a través de la investigación y el análisis que hacen ustedes desde la perspectiva científica. Gracias, William, por la invitación aquí a retomar el tema, ¿verdad? Estuvimos bien, fueron dos ríos atmosféricos, ¿verdad? Uno que estuvo entre miércoles y jueves, que precipitó y trajo vientos, también temperaturas bajas. Según esos días estuvieron más helados. Bastante. Y luego vino este otro río atmosférico que precipitó entre sábado y domingo con mucha fuerza aquí en la región, con montos de precipitación sobre los 100 milímetros en 24 horas. Y ese río atmosférico fue un poquito más cálido. Ese río atmosférico trajo lluvias a la parte alta de la cordillera, así que hay más nieve, que todavía no hemos podido cuantificar exactamente, pero alrededor de 2 metros de nieve cayeron en la parte alta, cerca del embalse Laja, de la laguna, así que eso es bueno. ¿Qué significa que uno de estos ríos atmosféricos haya sido un poco más cálido que el anterior? ¿En qué se traduce eso? Eso es algo que nosotros siempre estamos atentos, los meteorólogos, especialmente cuando la isoterma cero, que es una indicación también de la temperatura, está muy alta porque empieza a llover donde debería nevar. Entonces, eso es un tema, y lo otro también es si el río trae temperaturas más bajas, ¿cierto? Entra una ola de frío que se nota más, y que no ha sido el caso en este último río. Usted mencionaba lo que pasa en las zonas altas, en las zonas más bajas, que tienen características en este sentido muy distintas unas de la otra. Y ahí los sistemas flotantes, cuando ingresan, golpean, o más bien se llegan a esta zona, y el comportamiento es distinto, o lo que uno visibiliza es distinto. Exacto, sí. Uno ve entonces cómo entra y toca tierra el río atmosférico y el frente frío, y es lo que ocurre aquí en la costa. Después viene el Valle Central, donde generalmente tenemos lluvias todavía en Chillán, por ejemplo, y luego en la parte alta es donde ya empieza a caer nieve, donde los vientos también tienen otra magnitud y donde nos preocupamos de otras características, ¿verdad? De dónde neva, cuánto, y si se van a negar los caminos, si se van a cerrar los cruces, ¿verdad? Fronterizos, etcétera. Esta imagen que estamos revisando entre lo que ocurrió con el primer sistema frontal, esto por ejemplo en el sector de Lorenzo Arena, en la intercomuna Concepción-Hualpén, por así decirlo. Este tipo de fenómenos, anegamientos, son propios de este tipo de época. No estamos ante jornadas, por así decirlo, excepcionales. ¿Es propio de esta época o estamos encontrándonos con ríos atmosféricos con presencia más fuerte que años anteriores, producto, no sé, del cambio climático, el aumento de temperatura de los océanos? ¿Eso afecta directamente y acostumbrarse a ese tipo de imágenes, o es algo poco habitual? Nosotros sabíamos y conversamos que este segundo río atmosférico era más intenso, venía con una categoría un poquito más alta, precipitó más, ¿verdad? Lo que hace que se inunden algunos sectores, que se aneguen, sumado a que el evento anterior había provocado vientos donde caen más hojas, donde la infraestructura queda más débil. Entonces nos pilló también en un momento débil, ¿verdad? Este fue un río extremo, un evento intenso, y que se ha visto años anteriores, se ha visto en décadas anteriores, y puede ser que sea más frecuente de aquí en adelante. Sigue siendo extremo. Claro, entiendo. No va a ser la normal, no va a ser esto no va a pasar todos los meses, todos los años. Le entiendo. Los ríos atmosféricos nos explicaba usted precisamente hace casi una semana atrás que tienen una serie de categorías. Lo que vimos el fin de semana, hasta esta madrugada recién pasada, ¿en qué categoría lo ubicamos? Entre 2 y 3 fue. ¿Y eso qué significa? Eso es un río beneficioso, y me gustaría también ahondar un poco más en eso, pero con algunas características de severidad, como en este caso hay probabilidades de que ocurran anegamientos, ¿verdad?, o daños en infraestructura. Cuando hablamos de beneficioso, ¿a qué nos referimos? Porque también nos acostumbramos a este fenómeno de precipitaciones muy intensas, que por ejemplo afectan a los denominados vegetales de hoja en el tema de la agricultura. Cuando hablamos de beneficioso, ¿a qué nos referimos con estos ríos atmosféricos que se detectaron? Justo antes del miércoles, nosotros hablamos del miércoles, nosotros en Concepción teníamos un déficit de precipitación de un 43%. Después de estos eventos, estamos alrededor de un 13% de déficit. Entonces, mejoramos nuestra condición en cuanto a recursos hídricos, en cuanto a agua caída a lo normal. Digamos, no estamos en un año de sequía como ha sido en las décadas anteriores, gracias a estos dos eventos. ¿Hacia dónde ir avanzando para ir aprovechando de mejor forma estas precipitaciones?
veíamos como en la zona norte y también acá se está experimentando con respecto a estas cosechas de agua, que son propias, por ejemplo, del sector norte. ¿Cómo ir aprovechando también este tipo de fenómenos para precisamente ir paliando este fenómeno de la sequía que ya viene 13, 14 años manifestándose en diversos puntos del país? Bueno, el manejo de agua es un tema que va un poco después de la precipitación, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos el agua? Principalmente en primavera-verano, para la agricultura, y eso es algo que hay que manejar y gestionar desde las partes medias altas de la cuenca. Los embalses son una opción, ¿verdad? Y embalses más pequeños también, y con eso entonces poder gestionar la disponibilidad y tener hasta el final del verano para poder sembrar todo lo que necesitamos. Doctora, se avecinan nuevas precipitaciones para este fin de semana, jueves, viernes, fin de semana. Deberían ser menos intensas que las que acabamos de ver, deberían ir en ese rango no cercano a estos ríos atmosféricos de fuerte viento, rachas sobre los 80 hasta 100 kilómetros por hora, se detectaron en algunos puntos del país. Debería ser menor a lo que ocurrió y lo que estamos viendo en imágenes que generó este tipo de consecuencias. Sí, bueno, hoy día ahora mismo está precipitando, va a seguir lloviendo hasta la medianoche. Las estimaciones son entre 10 y 15 milímetros, no hay un río atmosférico como tal, hay un flujo de humedad, hay un frente frío débil. Y después para el fin de semana también se ve algo, pero yo lo veo medio borroso, necesito mirar un poco más, unos días más, qué tanto va a ser. No es un evento extremo, no es un evento severo como lo anterior. Desde su perspectiva, ¿hacia dónde ir avanzando pensando en este tipo de imágenes? Yo sé que quizás no es el campo de expertise de usted, pero a la hora de la gestión del riesgo, del aprovechamiento de esta agua, de no tener este tipo de complicaciones propias quizás de la falta de un reordenamiento territorial, de construir en zonas donde no se debe construir, ¿cómo ir aprovechando, que se entienda bien, este tipo de fenómenos para sacar cuentas positivas? En el área, por ejemplo, usted. Desde la parte de la meteorología, lo más importante es tener el pronóstico lo más certero posible y lo antes posible, para anticiparse, ¿verdad? Para prepararse. Y aunque el ordenamiento territorial, ¿verdad? Y la ocupación en sectores que no deben ser ocupados cerca de los ríos es algo a largo plazo y más allá, sí poder prepararse y poder decir, ok, estos eventos son complicados, como lo conversamos, hay que prepararse para una situación de inundación, para una situación de árboles caídos, de electricidad, ¿verdad? De los cortes eléctricos, etc. Bien. Doctora Lucía Scap, ingeniera civil en recursos hídricos y medio ambiente, académica de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros y comentarnos detalles precisamente del panorama con el cual nos encontramos este fin de semana y hasta esta jornada de lunes. Gracias, Julio. No, al contrario. Y ustedes seguir pendientes de